18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana explotó una bomba frente a la entrada de la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. Una camioneta se aproximó a la puerta del edificio y detonó una carga explosiva. Provocó un estallido que produjo el colapso de la parte delantera del edificio. Daños en el radio aproximado de 200 metros. La muerte de 85 personas y más de 300 heridos. Pese a que se realizaron juicios por encubrimiento y conexiones locales, nunca hubo detenidos. En el 2024, el máximo tribunal penal de Argentina dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado, siendo el grupo militante chiita Hezbolá el ejecutor, y declaró el atentado del 18 de julio de 1994 como un crimen de lesa humanidad, al determinar que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Pasaron 30 años desde aquel día fatídico que quedó grabado en la memoria de la sociedad. Un día en el que el dolor y la tragedia se apoderaron de las calles, dejando un vacío imposible de llenar. 30 años después, seguimos esperando respuestas. Nos negamos a olvidar, a dejar que el paso del tiempo nos haga perder de vista nuestro objetivo. Mantenemos viva la memoria de los que ya no están y renovamos nuestro compromiso de seguir adelante exigiendo la verdad, no solo por ellos, sino por el bien de nuestra sociedad y de las generaciones futuras. A 30 años del mayor atentado terrorista de la historia argentina, no hay justicia. El terrorismo sigue, la impunidad también. Soy Marina de Esquiar, protagonista del atentado a la AMIA. El 18 de julio de 1994 explota la AMIA. Una bomba terrorista mata 85 personas, entre ellas a mi hermano Cristian. Esa mañana yo estaba trabajando, había llevado a mi nena, a mi hijita de 5 años, primer día de vacaciones de invierno, me la llevé conmigo a la oficina y escuchábamos en la radio que algo pasó en la AMIA, que no se sabía qué. Lo primero que hago entonces es llamar a Cristian y ahí me dice la empleada de la casa de mi mamá que Cristian no estaba, llamo a mi mamá y mi mamá me dice que Cristian salió, que no se sentía bien esa mañana, pero aún así salió. Le pregunto a qué hora, me dijo a las 8. Entonces ahí supe que Cristian estaba en la AMIA. Mi mamá entonces me dice qué pasa, porque no entendía nada. Y digo, algo pasó en la AMIA, voy para allá. Y bueno, y fue llegar a encontrarnos con el hueco vacío en la mitad de la calle, el hueco de escombros. Y ahí perder la conciencia. Yo ahí tengo un hueco, un vacío, un blanco en mi memoria. Y creo que me entero no sé cuánto tiempo después, con mi propia voz, reconociendo a mis padres llegando al lugar y yo diciéndole a alguien, ahí llegó mi familia. Y creo que ahí me entero, o me empiezo a enterar mínimamente lo que pasó. Cuando finalmente yo vuelvo con esa imagen de mis padres, es llamativo porque tengo ahora sí recuerdos de gente gritando y caminando en círculos. Ahora, estuve ahí durante horas, hasta que finalmente fuimos al hospital de clínicas, donde íbamos todos los familiares a ver si teníamos algún tipo de información, y más tarde a la sede que la AMIA tiene en la calle Ayacucho, donde nos quedamos los familiares hasta que tuvimos alguna noticia. Estuvimos 2 días en el edificio de la calle Ayacucho, junto a un montón de otras familias, y a Cristian lo encuentran el miércoles 20 de julio por la mañana.
Fueron 2 días de estar encerrados en lo que era como un anfiteatro, con incertidumbre, con dolor, un dolor anticipado, pero a la vez yo tenía la esperanza de que todo estuviera bien. Yo pedía porque Cristian no se hubiera lastimado las piernas, porque a él le gustaba jugar al fútbol. En ningún momento pedí por su vida, porque lo daba por descontado. Cristian iba a estar bien. La esperanza hasta el último segundo. El miércoles a la mañana me voy con mi mamá para estar un rato con ella y volver después a Ayacucho. Y ahí mis tías, que estaban viendo la televisión, yo estaba en la cama acostada al lado de mi mamá, abrazadas a una foto de Cristian. Ahí nos comentan mis tías, vienen a decirnos que encontraron los documentos de Cristian. Entonces ahí nos abrazamos más todavía a la foto, mi mamá con los ojos cerrados, y yo le decía que aguante un poco más, tiene que aguantar un poquito más, porque ya está, ya llegan, hasta el último segundo la esperanza de encontrarlo. Yo fui a la cocina, vi las caras de nuestra gente, de mis tías, de nuestras amigas, y otra vez el blanco, el vacío. No sé cómo me enteré. Cuando reaccioné ya estábamos todos juntos y yendo al velorio de Cris. El 18 de julio nos marcó, al menos en mi vida, un antes y un después. En el antes era la vida con Cristian y en el después fue empezar como a reconstruirse, ¿no? Desde el dolor, a construir una vida desde el dolor, acompañando también a mis padres, entendiendo qué era esto de cómo era vivir sin Cris, ¿no? Una familia de pasar de ser una familia completa a una familia atravesada por el dolor. Los primeros días de la vida del después era la mesa en silencio, pero estábamos juntos. Era empezar a acomodarse en una realidad tan dramática. Yo siento que reaccioné física y mentalmente y emocionalmente como si me hubieran arrancado una parte de mí. Cristian era todo lo que estaba bien. Tenía 21 años, hincha de ferro, era un hermano muy presente, muy compinche, tenía mucho humor, un humor muy inteligente, muy ácido, era un hijo muy amoroso, no cortaba un llamado telefónico sin decirle te amo a mi mamá. Era un chico muy comprometido con la vida. Yo extraño a mi hermano, extraño lo cotidiano que perdimos y extraño toda la vida de Cristian que no fue. Extraño todo lo que Cristian no pudo lograr, porque no tuvo tiempo, porque tenía todo para lograr todo en la vida. Extraño los hijos de mi hermano que no conocí. Extraño el cuidar a mis viejos, que hoy están grandes y con problemas de salud propios de la edad. Y extraño ese hermano que no tengo para ¿no? codo a codo preguntarnos qué hacemos, cómo acompañamos a los viejos, cómo los sostenemos. Extraño el hermano que me faltó con el nacimiento de cada uno de mis 3 hijos en la vida del después. Extraño el tío que mis hijos no pudieron conocer y que aman. Extraño el mundo completo que éramos como familia el día 17 de julio del 94.
Yo no pude volver a entrar al edificio de la AMIA durante muchísimo tiempo. Cuando la AMIA se reconstruyó como un símbolo de la reconstrucción por sobre la destrucción, yo acompañé a mi mamá al acto de inauguración, pero la esperé afuera, no podía entrar al edificio. Tenía como una ambivalencia, ¿no? Una mezcla de emociones. Por un lado, celebraba esa reconstrucción en algún punto, por el otro lado, había algo que no terminaba de resolver en mí, porque era en el mismo lugar que fue el lugar donde mi hermano se murió, la tumba de mi hermano durante 2 días. Entonces durante mucho tiempo no pude entrar. Cuando finalmente lo hice, fue desde un lugar muy fuerte, muy simbólico también para mí. Yo soy actriz y en esa época hacía una obra que se llamaba Desde la cuna, donde interpretaba a una mujer que había perdido un hermano en una guerra en Israel y que a la vez en escena se abrazaba con otro hermano vestido de soldado. Una semana antes de estrenar no teníamos el traje de soldado y yo sabía que tenía uno que mi hermano había traído de un viaje suyo de Israel. Bueno, finalmente lo ofrecí. Entonces, la primera vez que entré a la AMIA, entré desde el teatro, que tenía que ver con mi vida, con la manera más creativa de reconstruirse desde el dolor, y a la vez abrazando en escena la dimensión física de mi hermano al abrazar ese actor que llevaba sus ropas. El atentado a la sede de la AMIA no fue un atentado a la comunidad judía, y es peligroso que lo pensemos así. El blanco es cierto, digamos, fue un objetivo judío, pero el blanco fue la sociedad argentina toda. Porque la AMIA está, así como hoy, enclavada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio porteño. Fue un segundo atentado en menos de 2 años. Entonces, me parece fundamental entender que el objetivo fue un objetivo judío, pero el blanco, la víctima, fue la sociedad argentina en su totalidad. Porque si nos quedamos en reducirlo a un atentado, solo un atentado a la colectividad judía, sí corremos peligro. Porque mientras nosotros no nos sentimos del todo libres caminando por las calles, porque nunca se encontró a los culpables están sueltos. Yo no siento rencor, no siento odio, yo siento un profundo dolor. En mí siempre primó el dolor, aún por sobre el enojo. Sí siento enojo. Cuando alguna vez salió en las noticias quién manejaba el coche bomba que explotó la AMIA, se supo que era un chico de 21 años, la misma edad que mi hermano. Y recuerdo que me conmoví. No me generó amor, pero tampoco odio. Era un chico de 21 años con los ideales equivocados. Yo creo que no se debe responder con odio al odio. Yo soy víctima, mi familia es víctima, porque Cristian fue víctima del odio. Entonces no podemos responder o pararnos en ese lugar. Entonces mi dolor, en principio se alojó en mi cuerpo. Yo estuve enferma durante 1 año y medio. Tuve un duelo complicado de atravesar. Pero hubo un momento en que yo pude hacer algo con mi dolor. Fue poner mi dolor en las manos, y simbólicamente hablando, y en mis manos en función de algo más. Reclamar por justicia por la muerte de mi hermano, juntarme con otros familiares que también desde el dolor con los que llorábamos de pie. Años después pude ponerme en un lugar distinto, que es donde me encuentra hoy, homenajeando cada 18 de julio a mi hermano desde el arte. Eso es lo que pude hacer con el dolor. Nunca fue odio, nunca fue rencor, sí enojo, pero pude como darle una vuelta. También pasaron muchos años, pero en un momento pude reformular ese enojo y ponerlo en las manos para poder ayudar. Y ahí encontré mi propia sanación, el camino a mi propia sanación. Para mí el 18 de julio es un feriado internacional. Para mí el mundo se para el 18 de julio. Entonces no puedo entender si de repente alguno de mis hijos me dice que tiene algún examen y yo me enojo y digo, ¿cómo ponen un examen en la universidad
un 18 de julio. Para mí el 18 de julio es un día de homenaje mundial. El mundo todo para mí se para ese día. Empieza temprano a la mañana con toda la familia preparándose para llegar temprano acá a la calle Pasteur, al acto central, donde nos paramos a escuchar la sirena que escuchamos van a ser ya 30 años, sin embargo suena siempre por primera vez, produce siempre el mismo escalofrío, es llegar acá a la calle Pasteur, cruzar los vallados, enfrentarnos al reclamo, ¿no? Sea quien sea que lo diga, sostenido en el tiempo, 30 años, es llorar. El 18 de julio cada 18 de julio, es permitirme la licencia de llorar a Cristian como la primera vez. 30 años y no hay justicia, porque en nuestro país se trabajó mucho, pero para que no se sepa la verdad. Más allá de lo que sabemos, y que fue un atentado terrorista ideado, financiado por Irán a través de su brazo armado, que es el Hezbollah. Pudo haber 2 atentados en nuestro país, y eso tiene que ver con un algo que funcionó y que permitió que eso sucediera acá, algo desde adentro. Entonces los familiares, y creo que la sociedad toda, tenemos este plus de complejidad al dolor, ¿no? Que tiene que ver con la falta de justicia. Yo creo que es una deuda que tenemos, y ojalá, deseo, así como tuve aquella vez la esperanza de tener a mi hermano vivo, yo no bajo los brazos, no pierdo las esperanzas de que algún día podamos llegar a la verdad y que se haga justicia. No debemos olvidar el atentado a la AMIA en primer lugar, porque murieron 85 personas. 85 personas que vinieron un lunes a trabajar o que pasaban por la puerta porque iban a hacerse un estudio en un hospital que está acá a 2 cuadras, o iban a hacer un trámite a la universidad, o simplemente caminaban. No debemos olvidar, porque 85 mundos quedaron detenidos ese día. No debemos olvidar porque el terrorismo sigue haciendo estragos en el mundo. No debemos olvidar, y además nos debemos comprometer en luchar contra el terrorismo. No lo podemos olvidar porque porque sigue creciendo en magnitud y en gravedad las consecuencias del odio, de los fanatismos. No podemos olvidar porque somos humanos, no podemos olvidar.